Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta que es la segunda peña de Legítima Defensa. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos y todas, y muchas gracias al MAM, al Mercado Agrícola de Montevideo y a todos los boliches y lugares acá para comer que se han sumado a esta propuesta y donde ustedes pueden cambiar el ticket de colaboración por una copa, una consumición, o bueno, no sé, hablan ahí con el boliche a ver qué opciones tienen. Les cuento cómo va a ser, mientras se van ubicando, un poco cómo va a ser la dinámica de esta peña. Peña además que se realiza hoy, que es un día muy particular, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, al que vamos a dedicar esta peña, tanto el espectáculo artístico como las entrevistas que vamos a hacer. Bueno, vamos a tener ahora, ya en un minutito que se están preparando, un dúo de canelones, se llama Dúo Molino, que va a ser una presentación breve, una presentación artística, a cargo de Paulina Rodríguez y Juan Pedro Sousa. Para ellos les pido un aplauso y ya comenzamos la segunda peña de Legítima Defensa. Leve de mar me llama desde La Serena. Enero ya está por abrir, la procesión de sorpresas. Me llaman las puestas de sol por un laberinto de hortensias y en la copa alta del pino del viento me espera. Ay, corazón, la vida ya se despereza. Habrá que encender el fuego y dejar que se junten las piezas. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar. Una brisa leve de mar me llama desde La Serena y el 9 de enero será el día en que estalle la fiesta. Me llama la fascinación de ver titilar las estrellas en labios de aire marino. Siempre la música suena más bella. Ay, corazón, el vino ya mancha la mesa. Sentir crepitar la madera es mucho más que una certeza. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar. Una brisa leve de mar me llama desde La Serena. Me llama desde La Serena. Una brisa leve de mar me llama desde La Serena. Una brisa leve de mar me llama desde La Serena. Muchas gracias.
Gracias por la escucha. Fuerte aplauso para este dúo de Canelones. Muchísimas gracias a todos y todas los que han concurrido al dúo. Y ahora vamos a tener la presentación de... Es curioso porque este dúo que viene ahora está compuesto por una periodista de Legítima Defensa, Leti Rodríguez Taborda, que además es cantante y una referente de la comunidad afrodescendiente en el Uruguay, y Nicolás Almada en el arpa. O sea, Leti voz, Nicolás Armada en el arpa, dúo Viva. Fuerte aplauso para ellos. Hey. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están pasando? Exactamente. ¿Todo bien? Nosotros somos el dúo Viva y tenemos una serie de temas compuestos en la época de la pandemia. El disco se llama Volver al Abrazo. Está disponible en todas las plataformas. Y nada, amamos la vida. El siguiente tema se llama Acción. Y este tema surgió en esos momentos en que la gente estaba un poco perseguida con la apariencia de los demás. Bueno, como para borrar un poquito esos pensamientos. Desconfianza no es esperanza, esperanza es evolución. Mucha fuerza tira la balanza y la paz es mucha acción. ¿Estás tranquilo? ¿Tranquilo? ¿Seguro? ¿Seguro? No sé. No sé. Me contesto como un loco total, nadie me habla, me miran esperando que les haga algo malo. Eso es malo. Desconfianza no es esperanza, esperanza es evolución. Mucha fuerza tira la balanza y la paz es mucha acción. No me controles, controlen su prejuicio. Ahora sos juez como si no tuvieras vicios. Acércate, no te alejes, llámame por mi nombre, te voy a ayudar. Eso es comenzar. Eso es comenzar. Eso es comenzar. Eso es comenzar. Desconfianza no es esperanza, esperanza es evolución. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tema se denomina Blues para el Mal y tiene que ver con aquellas cosas que no queremos. Les decíamos que disfruten mucho la letra de esta canción, porque ustedes especialmente van a entender su contenido. De costado, no quiero ver repetir el pasado, no quiero que vayas para ahí, no lo voy a permitir. No quiero ver más cómo el mal se ha usado, no quiero saber que se ríe a mi lado, no voy a dejar los brazos cruzados, me van a sentir. Ya aprendí cómo es esto.
valorar lo que tengo. Ya aprendí lo que debe una realmente preocupar. Ya aprendí de la ira, ya aprendí la realidad. Ahora río con los que están ocupando este lugar. Tengo ganas de abrazar, tengo amor para dar. Vos ya hiciste tu juego, no lo vas a hacer de nuevo. No me vas a apretar con tus brazos, no me vas a ver arrodillada. El pasado me ha enseñado, yo ya estoy preparada. Hey, 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 hey. No quiero ver más las cosas de costado, no quiero ver repetir el pasado, no quiero que vayas para ahí, no lo voy a permitir. No quiero ver más cómo el mal se ha abusado, no quiero saber que se ríe a mi lado, no voy a dejar los brazos cruzados, me van a sentir. Me van a sentir. Buenas noches, muchísimas gracias, un placer. Somos el dúo Viva. Gracias, muchas gracias. Que disfruten la noche. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. M24 es mucho más que una radio. Es mucho más que un portal. Mucho más que contenidos en redes sociales. Ahora M24 tiene su propia plataforma audiovisual. M24 Mob. 10 horas de transmisión en vivo. Periodismo. Información. Entrevistas. Opinión y entretenimiento. Seguinos en vivo en el canal de YouTube de M24 y en m24.com.uy. Escucha. Mirá. Sentí lo que nos mueve. M24 Mob. La nueva plataforma audiovisual de M24.
Espero que estén todos pasando bien, pasando muy bien. Ya saben que en los diferentes establecimientos de comidas, lo que quieran, pueden pedir comer, yo que sé, hagan lo que se les cante. Mientras tanto, nosotros vamos a ir animando la noche ahora con un reportaje que vamos a hacer en vivo a el intendente de Canelones, precandidato a la presidencia de la República, profesor Yamandú Orsi, al que invitamos a ascender al escenario. Bienvenido, Yamandú, muchas gracias por acompañarnos. Yamandú nos ha acompañado en muchos programas de Legítima Defensa y esto de exponerse a una entrevista en vivo con gente, con público, no lo hace todo el mundo. Está bueno. No hay replay acá, tenés razón. Acá no podés editar nada acá. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Es raro. Atrás No hay se problema. escucha. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar. Ahora. Menos mal que no vinimos a cantar acá. Yo le iba a decir a Yamandú si quería bailar un pericón, pero No me después que gusta no. el pericón, no me porque- gusta. No. O algunas danzas típicas Hoy nacionales. no, a esta hora no. Bueno, Yama, también tenemos la presencia de mi querido colega y amigo Víctor Hugo Popi Avelando. Bienvenido, Popi. Gracias. Gracias, amigo. Hola, ¿se me escucha? Bueno, lo que pensamos para hablar con Yamandú, luego también vamos a tener la presencia del senador, economista y también precandidato a la presidencia, Mario Vergara, en un ratito, es hacerle algunas preguntas en este plano, o en estos dos planos, mirando ya hacia adelante, ¿qué ideas tiene Yamandú Orsi de impulsar en la eventualidad de que acceda como presidente del próximo gobierno? Y a la vez, si Yamandú le parece, ir conectándolo con cierta evaluación de lo que está sucediendo en esos mismos temas que vamos a consultar. Y para empezar, quiero plantear uno de los temas que a mí me parece más grave de lo que ha sucedido en los últimos 3 años, que es un notorio incremento de la pobreza y un notorio incremento de la desigualdad en el Uruguay. Sobre todo acelerado en el proceso de la pandemia, pero que no se ha corregido y que en lugares como la ciudad de Montevideo, donde estamos, además, ha llevado a un aumento muy visible y ahora ya constatado incluso en el censo de situación de calle, muy visible de las personas en situación de calle, en situación de indigencia. Y en otros estudios estadísticos además se muestra un gran aumento de la pobreza infantil. Entonces, queríamos preguntarte, Yamandú, ¿qué ideas, más allá de las que están contenidas en el programa del Frente Amplio o a partir de las que están contenidas en el programa del Frente Amplio, cuáles son para vos las líneas de acción prioritarias en relación con este problema de la pobreza y de la desigualdad, y en particular de la pobreza extrema? Bueno. Un ratito. No, pero a ver. Por supuesto que lo primero que nos surge, y tú ya te adelantaste, es que, no por suerte, sino por cosas que pasan y son correctas, el Frente ya tiene un plan, o por lo menos tiene un borrador de programa que nos ayuda y mucho como guía, no solo del discurso, sino de los planteos. Pero tú ya lo planteaste, tú ya lo dijiste. Es evidente que más allá de que a veces nos plantean sobre cuánto más o menos desocupación, hay cosas que te rompen los ojos. En mi zona, donde yo vivo, en Salinas, yo hacía años que no veía tanta gente revolver los contenedores. Mis hijos, por ejemplo, que tienen 10 años, no habían visto nunca, de verdad. Y te preguntan, papá, ¿qué pasa ahí? Y gente que vos ya, que no la veías antes haciendo eso, o por lo menos el tipo de gente que a nosotros nos sorprende y además está como generalizado. Solo en Salinas, por ponerte un ejemplo. Además de toda la gente en situación de calle, que son más. O sea que más allá de
el debate que podamos tener es un dato de la realidad que rompe los ojos. Punto 1. Punto 2. ¿Qué hacer para adelante? Por supuesto que tenemos como referencia lo que el Frente hizo. Por supuesto. Las buenas prácticas, bárbaro. Ahora, el desafío es enorme y evidentemente no venimos o no nos estamos planteando ninguno de nosotros hacer todo exactamente igual, sino que hay que pensar algunas claves de cómo corregir esto. Ya para empezar, es una muy buena cosa, es un muy buen dato que tengamos ya una ley planteada como la que planteó Cristina Lustenberg, para el tema de las infancias y la adolescencia. Es un buen punto de arranque porque además, al explorar el contenido de esa ley, hay algo que está clarísimo ahí y que tiene que ver con un abordaje bastante más integrado de la política pública de lo que hicimos nosotros antes, que no estuvo mal. Pero me pasaba, por ejemplo, una vez estaba en Paso Carrasco, estrategia de llegada a los asentamientos, y llegaba acá una gente y decía, no, nosotros venimos que somos del MIDE, y después te aparecían otros compañeros o compañeras, no, nosotros venimos por el INAU, y como que aparecían estrategias muy poco coordinadas o muy poco articuladas, que eran efectivas. Ahora, a veces tenía la sensación, a mí me pasó, de que nos estábamos pisando los callos, o que capaz que estábamos duplicando esfuerzos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque me parece que la urgencia, que en la emergencia que se nos presenta entre nuestros ojos y la realidad que tenemos, nos obliga, quizá, es para discutirlo, a abordar esta complejidad que es la pobreza, la indigencia, con una visión bastante más apuntando a lo territorial. Esa estrategia debería estar orientada al aterrizaje en territorio y la articulación en territorio. Puse el ejemplo del Plan 7 Zonas porque fue un ejercicio interesante, con resultados que en algunos casos fueron muy buenos, en otros quedamos a mitad de camino. Pero seleccionar, identificar lugares del territorio determinados donde ahí el Estado, en todos sus niveles, intervenga de manera inmediata, porque hay cosas que no son para dentro de un tiempo, sino que son para allá. Y ahí creo que con el programa que tenemos, con la experiencia que se ha generado a partir de la gestión, deberíamos poder identificar esos lugares del país, y no pienso en el área metropolitana solamente, y cómo llegarle con todo el aparato, pero con propuestas mucho más coordinadas de lo que hacíamos antes. Por supuesto, da para mucho esto, por supuesto, sistema de cuidado tiene que estar ahí, por supuesto, una educación un poco más abierta y no tener que pedir permiso, todo. Hoy fuimos a un lugar, a la manzana educativa de Nicolich, y creo que se tuvieron que hacer gestiones para que el intendente pudiera entrar, una cosa de loco. Y ahí tenés los centros educativos medio de espalda al barrio. ¿Cómo hacer? Creo que tenemos la gente, tenemos la experiencia, que es identificar en los territorios que nosotros localicemos cuáles son los centros de referencia y ahí llegar con políticas bastante más robustas. Esto como pincelada gruesa, Leandro. No, por supuesto, habrá que afinar mucho esto, pero no me imagino llegar de distintos platos voladores, porque lo más probable es que desperdiciemos esfuerzo. Ahora una pregunta, Yamandú, porque esto es consecuencia de la desigualdad, ¿no? La pobreza es una consecuencia. ¿Cómo se ataca el tema de la desigualdad? ¿Qué medidas estructurales hay para eso en el programa Alfa? Bueno, yo creo, a ver, medidas estructurales para atacar el problema de la desigualdad. Yo creo que hay una profunda definición ideológica que nos debe regir. Somos de izquierda. Por ser de izquierda, estamos donde estamos. Por ser de izquierda, discrepamos tanto con lo que está pasando hoy. Por ser de izquierda, comulgamos tanto con aquella vieja tradición uruguaya donde el Estado no dejaba tirar a nadie. Y ahí comulgamos con aquel progresismo del vallismo. Y por ser de izquierda, nos molesta mucho lo que pasó en la década del 30, donde Grauer no fue la única víctima. Por ser de izquierda,
Nos molestó mucho lo que pasó en la década de los 60, donde el deterioro llegó incluso a las instituciones y la desigualdad campeaba. Por ser de izquierda, nos pasó lo que nos pasó en la dictadura. Por ser de izquierda, en la década del 90 vino otro empuje donde la idea era desarmar el Estado. Y no es coincidencia, eso es parte de un movimiento pendular donde cada tanto había un sector de la economía y de la política que avanzaba y que hoy podríamos definir como el lacayismo, que no es una especie, no es el herrerismo puro, sino que es una nueva versión donde el concepto de que la economía hace lo suyo y el Estado cuanto más se retira, más beneficioso para la economía, concepto con el que discrepamos. Por ejemplo, se planteó como primer medida fue aquel ahorro, aquel 15% que se le pidió a todos los organismos del Estado, porque es buena cosa que el Estado se retraiga y después el mercado hace lo suyo. Bueno, para empezar, ese tipo de políticas generan problemas coyunturales, pero también estructurales, que después hay que poder revertir. ¿Cuál es la salida? ¿O qué medidas de carácter estructural? Yo creo que una de ellas, o algunas de ellas, tienen que ver con la economía real, tienen que ver con el crecimiento, con desarrollo. Tiene que ver con una matriz productiva que tiene que potenciarse y una posibilidad de generar riqueza a la vez que, por supuesto, y ahí sí aparece el Estado fuertemente, asegura que las mieles del crecimiento sean compartidas por la mayor cantidad de gente posible. Y por supuesto, estrategias claras como consejo de salario, estrategias claras como educación, acorde con los tiempos que se nos vienen, formación de nuestra gente, en fin, da para mucho y me parece que sería buena cosa que podamos escuchar a compañeros cuando hablamos de economía y todo eso, como Mario, que tiene, yo creo, las mentes más claras en la conducción de la economía nacional, y me parece que le podría sacar mucho jugo si lo llamo por teléfono. Mario, tirame 3, porque sé que es uno de los compañeros que tenemos ahí como para dar una mano en estas cosas que tú estás planteando, que tiene que ver con el manejo de la economía. Hay otra dimensión, Yamandú, que ¿Perdón? hay otra dimensión que aparece muy clara en los últimos tiempos, es la ambiental, ¿no? ¿La qué? Ambiental. Fíjate el problema que tuvimos con el agua. ¿Perdón? El problema del agua, por ejemplo. El mundo cambió y antes era más una cuestión de poder elegir o no poder elegir. Esa dimensión también de la economía y de la sociedad que tiene que ver con la sustentabilidad. Hoy ya creo que se nos impone desde todos lados. Hasta los países más pesados te lo plantean como claves fundamentales. Y hoy hasta te exigen, incluso para el comercio internacional. Sin llegar a ese nivel, creo que hemos entendido, después de mucho tiempo, que hay cosas con las que no se juega. Que hay verdades que parece que no eran tan verdades. El agua dulce nunca íbamos a tener problema. Ni pensemos en utilizar agua salada porque el agua dulce está y va a estar. No. Evidentemente hay cosas que están cambiando. La agroecología, que al principio era una especie de cosa medio como anecdótica. De hippies. De hippie. Hoy ya es una opción, incluso para la economía mundial, que puede convivir, y hay que ver cuáles son las mejores formas para que conviva en un proceso de transición agroecológica, como plantea el Frente en su programa, que va más allá del modismo o el ser o no hippie, sino en que no matemos la gallina a los huevos de oro, que es nuestra fortaleza como país, país pradera, como decía Esteban Campal, además de puerto y frontera. Así que también en ese tema de lo ambiental y la sustentabilidad se vino con mucho más fuerza. Creo que el Frente debió quizás antes hacer más hincapié en eso. A ver,
No creo que esto lo puedas cortar con un hacha y decir, bueno, de ahora en adelante pasamos a esto. No, el Frente resolvió correctísimamente en las definiciones trabajar hacia una transición agroecológica y a su vez estamos visualizando, viendo la vida con otros ojos. Yamandú, un tema que le preocupa mucho, que nos preocupa a toda la ciudadanía, pero ahora con un componente adicional, es el tema de la inseguridad o de la, de la violencia que llega a que hoy, por ejemplo, hubo 2 homicidios más en un barrio de Montevideo ayer. Y te digo como un componente adicional porque parece estar claro que hubo un desembarco importante de un fenómeno de narcotráfico mucho más fuerte que en años anteriores, mucho más fuerte que lo que tuvo que enfrentar en su momento cuando asumió el Frente Amplio sus primeros periodos. Y además, en mi apreciación, hay una sospecha creciente en la ciudadanía de que este fenómeno del narcotráfico está penetrando, orejeando instituciones del Estado. Yo quiero que vos nos des una idea de por dónde podría ir tu propuesta de gobierno para esta situación, que es compleja, que es multifactorial, tal vez, pero que cuando penetra en instituciones del Estado te puede dar fenómenos como lo que está sucediendo en Ecuador en este momento, que hace no muchos años, 5 años, era como Uruguay un ejemplo de seguridad. Y hoy es uno de los países más inseguros del continente, donde incluso matan a candidatos presidenciales, está metido el tema de la droga hasta las alturas incluso de las instituciones. Te pregunto, sé que es una pregunta un poco compleja así de abordar en una sola respuesta, pero no tenemos mucho tiempo y me parece que es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Lo primero es hablar las cosas por su nombre, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad. No costó. Y no, mejor hablamos de convivencia. No, seguridad. Seguridad como un derecho humano. Eso es un tema que la izquierda normalmente solía, ahora ya no, esquivar. Seguridad es un derecho humano. No se puede hablar de seguridad como un asunto de policía, lo sabemos. Es un asunto donde la policía es protagonista, la justicia también. Lo primero que hay que hacer es no banalizar la discusión, no caer en el simplismo, en no ser frívolo cuando se hablan de estas cosas. Creo que durante mucho tiempo se utilizaron esos mecanismos tremendos de simplificar lo más posible. Es muy de la derecha eso, ¿no? La derecha en el mundo hace esto y acá la síntesis era renunciar a Bonomi. Ese tipo de visión del asunto no solo complica en lo inmediato, sino que a la larga genera un deterioro que incluso repercute en alinear barras, nada menos que de profesionales. Y eso pasó, como nunca había visto. Ahora, obviamente no soy yo, el Frente, llegando al gobierno, debería instrumentar estrategias para el tema de la seguridad desde, por supuesto, el Ministerio del Interior, pero también desde la justicia. Una cosa sin la otra no funciona. Y ahí estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de fiscalía, cuánto apostamos, cuánto defensoría de oficio. Estamos hablando del sistema del INR y qué estrategias de reinserción o de rehabilitación tenemos. Es bastante complejo. Ahora, el abordaje es desde 2 lugares, me parece muy marcado. Los organismos que se dedican a la seguridad y los organismos que imparten justicia o que se vinculan con el tema de la justicia. El otro tema. Hace mucho tiempo, nuestro gobierno, el Frente Amplio, alguien planteó que algunas cosas podían venirse para el sur. La derecha, en su afán por llegar al gobierno, minimizó eso y dijo que lo que pasa es que no se quieren hacer cargo. Y estaba hablando de cosas en serio. Y con esas cosas me parece que no se puede ser frívolo. Y es de una complejidad tal que tampoco nosotros podemos reducir ni comprar el discurso
de que esto se mide en 30,5 más, 4,4 menos, 3, no. Es más complejo porque hay un tema de, por supuesto, de cantidad, pero hay un tema de calidad y de formas de llevar adelante o instrumentar el delito. Vinculado con esto, aparece lo que tú dices. En un planteo que hicimos en ADM, que hice en ADM hace un tiempo, planteé una cosa que no se entendió, o aparentemente, que es que los actores políticos de este país, los partidos políticos, no estaban visualizando la magnitud de lo que se nos venía. Porque en otros países sabemos que el narcotráfico, los dineros que derivan de ahí, tocan de alguna forma a la actividad política. Y mi planteo fue, no lo estamos visualizando. O por lo menos los actores políticos no están asumiendo que el riesgo está. Si a eso le agregas la opacidad, la falta de transparencia en el tratamiento de temas tan gruesos como lo que pasa nada menos que en la torre ejecutiva, donde mi planteo fue, está en riesgo la imagen de la institución presidencia de la República, no fulano mengano. Si a eso le agregamos que nunca terminás de entender o nunca se asume la responsabilidad en toda su dimensión, o se dice, bueno, ¿sabe qué? Acá el responsable de que esto pasara fue fulano mengano. No. Se busca la vuelta y si todavía nos enteramos que hasta se persiguió senadores de la República como Mario o Charles y no pasa nada, le agregamos al riesgo una posible crisis de confianza de la ciudadanía. Entonces, como Frente Amplio, tenemos que tener claro que venimos, pero con mucho más transparencia, con mucho más claridad, y si tenemos un escáner tenemos que tener 10. Y si pasa, por ejemplo, que te hackean la base de datos de identificación civil, como pasó, tenemos que ir por sistemas mucho más sofisticados. O sea, tenemos que ser proactivos también. Ahora, la realidad actual me muestra que el riesgo está, pasan cosas y miramos para arriba, o miran para arriba, como si nada hubiese pasado. Entonces, es una combinación peligrosa, porque al hecho en sí se le agrega el riesgo del deterioro de la imagen de las instituciones que supuestamente nos tienen que cuidar. ¿Me escuchan? Sí. Yamandú, buena parte de la autocrítica o la evaluación que hicieron muchos dirigentes y militantes del Frente Amplio, influidos también por el análisis que se hizo del resultado electoral de la última elección, es que el Frente había perdido pie en el interior del país, quizá porque tenía una mirada demasiado metropolitana. Y yo me quedé siempre con la interrogante, y te la quiero hacer a vos también, que sos intendente de un departamento del interior del país, que siempre se lo consideró durante muchos años como el fiel de la balanza o el indicador del comportamiento estadístico nacional. En tu opinión, ¿no se hizo el énfasis necesario? ¿No se comunicó bien? Y eso mirándolo hacia adelante, ¿hay que hacer un énfasis distinto en el interior del país para que el Frente llegue a la ciudadanía de otra manera? ¿O hay que hacer una mejor conexión, mejor comunicación? Te quiero preguntar esto porque vos sos el que, de algún modo, el precandidato junto con Andrés Lima, intendente de Salto, que estás ahí, en el territorio donde justamente se dirime eso o se discute si el Frente había perdido pie. Sí, perdimos pie. Sí. Ahora, más complejo, ¿eh? Yo creo que el Frente no conecta, el Frente como partido y el Frente en el gobierno desconectó con el territorio, con los territorios. Y si a eso le agregás un centralismo a veces que no tiene que ver con Montevideo y el área metropolitana, sino que como fuerza política tiene una dosis de centralismo a veces demasiado fuerte, es mucho más evidente la desconexión con el territorio
cuanto tú más te alejas de donde se toman las decisiones. Dicho de otra forma, cuando digo con los territorios, porque digo que algunos barrios del área metropolitana tampoco estuvieron exentos de esto, porque la gente dice, ay, por fin vino alguien, te dice. Te pasa en el interior, pero te pasa acá. Yo creo que el tema de fondo, una de las explicaciones está en que nos concentramos como nos teníamos que concentrar en la gestión, pero hicimos poca política. Y ahí tenía que haber estado la fuerza política. Cuentan compañeros que han ido al FAT Escucha que en alguna localidad del interior la gente, los compañeros frentistas, pensaban que el liceo lo había hecho la intendencia. ¿Está? Hicimos gestión, hicimos liceo. Ahora, la decodificación ¿y esto de dónde salió? Bueno, lo hizo el intendente, porque el que vino a inaugurar fue el intendente, no vino más nadie. Vino una autoridad por allá que nadie conoce. Entonces creo que se combinaron dos cosas. El centralismo en el que a veces caemos como estructura, las estructuras políticas centralistas, donde cuanto más lejos te queda, menos migajas tira, y te dicen, acá no nos llega nadie y tampoco nos mandan un mango. Eso pasó. Pasó también la desconexión con la ciudadanía, ¿no? Comité de base en 33, me acuerdo, año 19, ni bien habíamos perdido las elecciones. Todo Frente Amplista, habían dos que eran arroceros, Frente Amplista. Chico. Y si ustedes nos dan palo por las 4x4, yo si no tengo una 4x4, ¿cómo trabajo? Eso es desconexión con la realidad. Con la realidad, con el territorio, y además le agregamos eso otro que yo te decía, que es bastante más complejo. Está bien gestionar, está bien lo que hacíamos, había que hacer andar las cosas. Ahora, no, este gobierno hace todo al revés, hace mucha política, poca gestión. Vos vas a llevar al lugar, ves un montón de gente, ministros, senadores, porque le dan mucho valor al tema de la síntesis política que explica la acción concreta en el territorio. Claro, a veces como hasta exagerando un poquito, o dándole más. Pero ¿sabe qué? Como fue uno de los errores nuestros, está bravo hasta criticarlo, ¿sabe qué? Hay que aplaudirlo. Nosotros debimos haber hecho eso. Nos da como un prurito, ¿viste? Ay, no, el liceo lo teníamos que hacer igual. Entonces, doble acción. Falta de conexión y falta de acción política concreta, que no es ir y sacarse una foto e inaugurar 4 veces la misma cosa. No, no, no. Saber por qué pasan las cosas. ¿Quién dispone que esos recursos estén ahí? Hay una cosa, Yamandú, que es evidente. En 2004 el FA ganó 8 intendencias, ¿no? Y había una acción política muy fuerte en esa época. Después, el gobierno parece que absorbió la política en la gestión. Y terminamos con 3. Es decir, que la falta de acción política es clara. Pero hay otras aristas de eso, ¿no? Si en el interior del país, por lo menos, te toca perder una elección departamental, fuiste. Éramos 8, 33, Florida, Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, Salto, Paysandú, me comí una. Bueno, Artigas vino después. Sí. Ahora, después que Juan Sachetto en Florida, que había hecho una muy buena administración, le tocó perder, nosotros los de Frente Amplio, ya está. Juan no lo utilizamos para nada. Con la experiencia acumulada. Creo que el único al que acudimos después, porque lo precisamos, fue al Nino Pinto, pero un tiempo largo después, para Cotriba. Eso quiere decir que lleva tiempo generar liderazgos departamentales o locales, y existen. No le tengamos miedo a decir eso. Existen referentes en el interior. Ahora, después nos damos el lujo de no contar con ellos. Porque perdió la elección. Creo que ahí también es parte de eso que yo te decía, porque tenemos como también ese otro prurito, que los líderes de locales
No, hay que darle para adelante. Y si le tocó perder una elección, no importa, se va a levantar y lo vamos a usar en gestiones de gobierno nacional o departamental en otro lado. La izquierda tiene eso. ¿Lo apagué? No, disculpen Yamandú, ya nos quedamos como sin tiempo. Igual te quería mencionar, capaz que te merece alguna línea de comentario, ¿no? Yo lo tuiteé esto, porque creo que había visto al Toto Rossi, que lo veo por allá, que allá en septiembre, octubre del 2019, yo estuve ahí cuando el Toto inauguró una ruta y 6 puentes en un día. En la ruta 30. Uno de ellos, el puente sobre el arroyo Cuaró, que medía como 600 metros. Y tuvo menos prensa, más allá de la importancia, que la inauguración del puente de Cebollatí el otro día, ¿no? A veces hay factores que no controlás. Uno de ellos son los medios de comunicación que han jugado su partido. Te lo digo, te lo tengo que decir. Claro, no, es así. Porque nosotros nacimos para romper un blindaje porque el blindaje existía, no era porque el blindaje no existiera. Es verdad, pero ¿sabés lo que es? Que vos llegues a una localidad y sientas la soledad de que hay un representante solo del gobierno nacional inaugurando una escuela. A ver, comienzo de esta administración se iba a anunciar la construcción de un bypass en tal, a anunciar esta administración. Allá fui como intendente y aquello era ministro, no faltaba uno, legisladores, todo. Un legislador de Cabildo Abierto me dijo, menos mal que vinimos a anunciar un bypass. Porque llegamos a estar inaugurando un puente, en Montevideo no queda nadie. No faltaba uno, Va a un acto patrio de eso, y ahí están todos. La ciudadanía genera algo, no sé qué. La gente del territorio. Si la gente del territorio ve, ay, este ministro lo conozco de la televisión, y vino el otro, y la otra, y solo para verte. Nosotros como nos dedicamos tanto a laburar y a la gestión, no vamos a ir hasta allá a inaugurar, no, que tenemos que seguir haciendo. Y hacíamos de verdad. Porque éramos gestores, está bien. Ahora, es cierto lo que tú dices. Más a mi favor entonces, la bulla tiene que ser que se escuche de todos lados. Yamandú, por exponerte a esto, que es una entrevista en vivo. ¿Cómo la pasaste? Espectacular. No, ya me tengo que bajar. No sé cómo la pasaron ustedes, no sé si para ustedes este formato es un formato interesante, pero nosotros creemos que sí. Gracias, Yamandú Orsi. Gracias a ustedes. Gracias, Popi. Arriba. Gracias. Muchas gracias. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta.
¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo. Para nosotros es un honor y un gusto recibir nuevamente a Eduardo Larbanois, que ya actuó una vez Muchas gracias. en Legítima Defensa. Y ahora acompañado con esta delicia de la interpretación del cello, Lucía Gatti, en un dúo que hemos promocionado bastante en el programa para que lo vayan a ver porque actúa. Creo que en breve tienen fechas, si la tienen ya la podemos ir difundiendo para la gente. Por un dúo que hace Eduardo Larbanois y Lucía Gatti. Fuerte aplauso para ellos y gracias de nuevo por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta fecha tan especial donde recordamos tantos compañeros que han generado este espacio que tanto nos ha costado recuperar la democracia y algunos todavía no sabemos dónde están y hasta que no aparezca el último no pararemos de buscar. Lo que quieras. Caballo viejo. Bueno, veo que hay bastantes veteranos acá. Se van a acordar de esta música que fue muy conocida en algún tiempo. No vamos a cantarla, pero la van a escuchar, la van a cantar ustedes probablemente. Se llama Caballo Viejo. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Defensa. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. También se va a emitir en el programa del domingo de Legítima Defensa, así que gracias a todos y todas los que nos estén mirando esta peña, que es la primera. Vamos a hacer una segunda peña, la segunda. Vamos a hacer una tercera peña el próximo miércoles 27 de septiembre. Voy a avisar el viernes para que se puedan ir inscribiendo. Va a ser acá también y va a estar muy buena. Recibimos ahora a mi querida amiga y colega Georgina Mayo. Ahí tenés micrófono, ahí tenés micrófono. Al lado, del otro lado.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo en orden? ¿No vas a saludar ¿A Leandro? al interior profundo? Y al interior profundo, por supuesto, ya venía. ¿Cómo están todos? Alguien del interior profundo tiene que haber ahora, Sí, ¿no? sí, ya me ha saludado. Que levante la mano Ay, el ay. que es del interior profundo, no una capital que tenga todo. No, la no. complicada. Profundo. Por allá hay. Bueno, un saludo a Mujica, que lo veo desde acá, y a Lucía. Qué pareja esa, ¿eh? Gracias, Pepe, gracias, Lucía, por El estar. sábado les voy a contar algo. El sábado le hizo unas milanesas a Pepe. ¿En serio? Lucía a Pepe. Ah. Vamos ahora a entrevistar, vamos a recibir en el escenario al senador, precandidato a la presidencia, economista, doctor Mario Vergara. Bienvenido, Mario Vergara. Hola, Mario. Hola. Ahí está. Muchas gracias. Así como Yamandú sabe un montón de bailes populares. El pericón. Por ejemplo. Mario también, tenemos esta situación de precandidatos a artistas. Mario le da la guitarra y la música. Sí, Bueno, pero vi un muchacho que tocaba bien recién, está haciendo sus primeras armas, pero le sale. Don le Eduardo sale. Larranois. Le sale, Y sí. Lucía, la chelista, Lucía Impecable. Bátigre, espectacular. Linda combinación, además. Sí. Bueno, Mario, este formato de entrevistas en vivo, vos ya te has sometido en alguna otra oportunidad a entrevistas en vivo con nosotros. No, yo no me he sometido, vos me has sometido, que es otra cosa. Y a Georgina también. Exactamente. La idea es, como estamos planteando la dinámica, es, vamos a hacerte algunas preguntas, ¿sí? Ya como precandidato a la presidencia, cuáles son en algunos rubros o en algunos ámbitos de la acción política, las ideas que estás trabajando con tu equipo, con tus asesores, más allá de lo que está incluido en el programa común del Frente Amplio. Y también, si es posible, vincularlo un poco con una necesaria evaluación de lo que está sucediendo en los mismos ámbitos, es lo que te vamos a preguntar. Y como tenemos que aprovechar esto, además esos elogios que te hizo Yamandú, yo pensé que ya estaba para designarte ministro. Vamos pero, a ver quién designa a quién. Vamos a ver. Yo confío en la sabiduría de Yamandú en muchos temas. Pero quiero preguntarte primero, Danilo siempre nos decía que él estaba en contra del término modelo para plantear las políticas, cuál era la estrategia económica del Frente Amplio. Él no quería hablar de modelo, decía que eso era demasiado rígido, ¿sí? Pero, ¿cuál es la propuesta económica que vos planteás para el caso de que seas presidente? Y además, si es posible, contrastarlo con lo que se está viendo ahora, tanto en el desempeño económico de este gobierno como en lo que ahora mismo acaba de presentar la ministra Azucena Arbeleche en el contexto de la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas de este periodo que se está evaluando. ¿Cuál es la propuesta económica? Bueno, es difícil hablar de la propuesta económica de uno cuando el Frente ya ha estado 15 años en el gobierno y si bien las problemáticas que hay que abordar hoy no son las mismas que en 2005, las orientaciones, ahí sí, que también es un término que Danilo sistemáticamente plantea, las orientaciones son conocidas. Y también es difícil en eso desprenderse de lo que está contenido en las bases programáticas que están, o ese borrador de bases programáticas que están a discusión de toda la orgánica. Pero en todo caso, creo que lo primero es entender los problemas a resolver y hay que abordarlos con profundidad. No, son temas demasiado importantes para la gente y no podemos, como decía Yamandú, tratar los temas con frivolidad, con superficialidad, porque si no se abordan con profundidad no los podemos resolver. Por un lado hay que hacer las cosas con más humildad, con menos soberbia.
sin pensar que tenemos la receta, la varita mágica para resolver todos los temas, y mucho menos que los vamos a resolver en 3, 4 años en un gobierno único. Porque los problemas son muy complejos. Pero evidentemente, primera orientación, tenemos que gobernar para las grandes mayorías nacionales. Y eso en oposición, ya que me provocás en ese sentido, en oposición a pensar que hay que gobernar para los maya oro. El gobierno se molesta ahora porque hablamos de los maya oro, y si el que acuñó el término maya oro fue el presidente. Gobernar para las grandes mayorías nacionales. En clave sí de libertad. Y la libertad tiene que ver con lo económico, como tiene que ver con tantas otras lógicas de libertad política, de derechos, como tiene que ver, sí, con la libertad de producir, de vivir en hogares sin violencia, de estar en una sociedad en donde todos queremos estar. Pero la clave, el distintivo quizás con respecto a este gobierno, sobre todo en los temas de la equidad, de la igualdad. Nosotros no le cedemos el tema de la libertad a nadie, pero no concebimos libertad sin equidad. ¿Qué clase de libertad tienen aquellos que tienen los derechos vulnerados? Por lo tanto, la orientación económica va a volver a ser tener la idea de crecer, de aumentar el bienestar, de vivir mejor en todos los terrenos, pero con más igualdad. Y el Frente mostró en 15 años de gobierno, aún con los errores que cometimos, demostró que es factible avanzar en el bienestar de la gente con mayores oportunidades, con más equidad y con más derechos. Y esa orientación la vamos a transmitir. Después la otra orientación es el pragmatismo. Eso que tú decís que Danilo le chirriaba un poco hablar de modelo, porque un modelo es como que es algo que en todo caso lo bajás de la computadora y es totalmente rígido. Y la vida no es así. La idea que uno puede tener al inicio de un gobierno tiene que ir también moldeándose con lo que va sucediendo en el mundo, en la región, en la sociedad uruguaya, el mundo del trabajo. Tenemos un mundo del trabajo hoy que ya está revolucionado y va a seguir revolucionándose cada vez más con la penetración tecnológica, la inteligencia artificial, lo que todo el mundo ya más o menos maneja. Los empleos, la forma de producir, las formas de comerciar, las formas de financiarse, todos los terrenos de la economía van a estar atravesados por la lógica tecnológica y el mundo del trabajo que condiciona el bienestar de todos y todas, ¿verdad? Está en plena revolución y va a seguir. Esta es una revolución permanente. Yo sé que en otras épocas el término significaba otras cosas, ¿no? Pero en materia del mundo del trabajo vamos a estar en una revolución permanente. Por lo tanto, pensar en un modelo hoy, como no tenemos mucha idea de cómo va a ser el mundo dentro de 4 o 5 años, pues ya no hablamos de horizontes más largos, sería atarnos a un corsé que después nos hace equivocar. Así que gobernar para las grandes mayorías, poner foco en libertad, igualdad y derechos, y el pragmatismo que nos va a ir dando la realidad. Entendiendo que hoy hay que dar respuesta, hay que contribuir a resolver los problemas del hoy, que son distintos a la realidad que teníamos hace 20 años y por lo tanto la agenda es distinta. Nosotros no le podemos decir a la gente que queremos que el Frente vuelva a gobernar para hacer lo mismo que hicimos en los 15 años anteriores, porque nos equivocaríamos. Esa agenda que yo reivindico, vuelvo a decir, dejamos luego de 15 años un país mejor, con más bienestar, más equidad y más derechos. Pero la agenda de hoy es otra, tiene que abordar los problemas y las dificultades del hoy. Algunos ya más o menos avanzados en los gobiernos anteriores, otros que han empeorado. Recién hace un rato hablaban del tema de la situación de calle, de la inseguridad. Bueno, los problemas del hoy hay que abordarlos con el pragmatismo del hoy. Muy bien, quedó claro.
Me alegro. Eh, Si no, sigo. No, yo sé, sí. Y vas a seguir un poquito más, porque a mí me parece importante un tema que lo empezaste, creo que a decir con claridad, tal vez antes había sido mencionado, pero en esa oportunidad de tu lanzamiento como precandidato, hace pocos días atrás, se mencionó el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal de este gobierno y la diferencia que hubo, tal vez, es una cosa que a lo mejor yo la percibí, no sé si la compartís, en cuanto a cómo se hizo hincapié antes, en, yo qué sé, 2018, 2019, a lo mejor hacia el final de la campaña, en el déficit fiscal, y ahora nos empezamos a enterar de alguna manera de que hay déficit fiscal también y cómo se produjo. Bueno, si querés definir cuál es el déficit fiscal, todo este público lo sabe, pero a lo mejor repasarlo, ¿no? Mira, en la campaña electoral el actual gobierno tenía como 2 caballitos de batalla. Uno que lamentablemente usó, que fue el tema de la inseguridad. La caricatura de él, renunciaba Bonomi y pasara lo que pasara en el país, era una muestra de con qué frivolidad se trataba este tema, de cómo se utilizaba como botín electoral un tema tan complejo, tan caro para la sociedad uruguaya. Desde ya digo que el Frente Amplio en esta elección no debe hacer lo mismo. El Frente Amplio no debe tomar temas de esta relevancia, de esta dificultad para la sociedad uruguaya como botín electoral. Tenemos sí que discutir las políticas. Tenemos sí... ¿Que estás hablando con Heber? No, está. No, está tranquilo. Si da para chivear, está todo bien. Mi hijo chiquito está en un cumpleaños. Me lo están trayendo y me están avisando que está en la puerta. Julieta le voy a buscar. Nosotros también estamos en un cumple, así que venga tranquilo. Los niños primero. Que venga tranquilo, ni que hablar. No, decía que el Frente Amplio no debería hacer eso, lo cual no nos inhabilita a discutir y discrepar con la actual estrategia de seguridad, que puso foco en la represión, que puso muy poca cabeza en la prevención, 0 cabeza en la rehabilitación. Yo mirá, hace un rato me crucé por allí con Jaime Saavedra, que tanto nos enseña en esta materia, y que además debilitó la lucha contra el narco y el combate al lavado de dinero. O sea, nosotros podemos tener una visión crítica de la estrategia de este gobierno, pero pretender que tenemos la varita mágica para resolver el tema, no. Ellos ya quisieron hacerlo diciendo más represión, 2 gritos en la policía y penas más altas, y no resolvieron nada. Bueno, ese es un tema que nos tiene que obligar a sentarnos alrededor de una mesa con mucha más humildad, nosotros y ellos, por decirlo de alguna manera, aunque el concepto de nosotros y ellos vaya como contradictorio de lo que estoy diciendo, que es sentémonos con humildad, porque el tema de la inseguridad, del narco y todo lo demás no se va a resolver en una administración por parte de un único partido político. Y el otro caballito de batalla era el del déficit fiscal. El déficit fiscal de hoy es prácticamente el mismo que el déficit fiscal que cuando el Frente Amplio culminó su gobierno. Y en aquel momento se decía, catástrofe, ese déficit es insostenible, son unos irresponsables. Bueno, el déficit fiscal de hoy es prácticamente el mismo que ese, y es mayor que el de 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Con 2 diferencias. Una, hoy estamos más endeudados que en aquel momento. Hay 9 puntos más del producto de deuda de lo que había en el 2019. Podrá ser entendible, la pandemia, todo lo demás. No estoy discutiendo eso. Estoy describiendo la realidad. Tenemos el mismo déficit con más deuda. Y el otro problema, para mí todavía más grave, es que llegan a esta situación fiscal, que no está buena, habiendo supeditado prácticamente todas las políticas al resultado fiscal.
porque así fue la lógica de la política económica y de la política del gobierno. Se supeditaban todas las políticas en salud, se hablan de la transformación educativa, pero no le ponen un peso, está difícil reformar. Se redujeron los recursos en educación, en salud, más allá de lo que se aportó para la pandemia, en vivienda, en políticas sociales, o sea, en infraestructuras mismo, o sea, se supeditaron las políticas a la cuestión fiscal y el resultado fiscal deja bastante que desear. Es otro tema que tenemos que todos conversar, discutir, pensar en el mediano plazo. ¿Y economía lo admite? No, ayer la ministra nos pintó un mundo maravilloso en donde cumplen todas las metas, en donde todo está procesándose de manera fantástica. Así que creo que tanto en tema de seguridad como en el tema de educación y como en el tema de la fractura social, acá nadie tiene la varita mágica en esos temas, son temas que no se van a resolver en un gobierno, por lo tanto, todos tenemos que actuar con más madurez, con más humildad, pensando que esas políticas sí tienen que tener un horizonte de más de 1, 2, 3 administraciones, políticas de Estado, al decir de Sereñi, ¿verdad? Mario, primero te Leandro. pido disculpas. de No, nuevo. si es para divertirnos. Mario, durante este periodo de gobierno se ha visto una insistencia de parte de las autoridades en proyectos que, por lo menos de acuerdo a los sindicatos organizados de los diferentes entes, privatiza parcialmente actividades de los entes. Bueno, en este momento es, en el caso de UTE, el decreto del Ministerio de Industria y Energía que permite a los grandes consumidores comprar energía en el mercado spot a los productores privados. En el caso de OCE, el tipo de gestión, lo que está planteado para el proyecto Neptuno. En el caso de ANCAP, incluso el cambio de las reglas de juego ahora para la compra, para la licitación del Portland, el negocio del Portland. En general, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está sucediendo en las empresas públicas y cuál es tu mirada sobre cuál debe ser el papel de las empresas públicas en un futuro gobierno del Frente Amplio? Yo creo que esa es una de las pocas promesas que este gobierno está cumpliendo. Porque el gobierno, desde el arranque, el presidente dijo, el Estado es una carga para el sector privado. El Estado es un lastre para los Maya Oro. Lo dijo con total claridad. Y está actuando en consecuencia. Hay un debilitamiento del Estado, hay un debilitamiento en las políticas de Estado. Podemos recorrer todo lo que tiene que ver con empresas públicas, sin duda, y otras políticas. En el sistema de salud hay un deterioro, cada vez está más claro que faltan medicamentos, que los especialistas demoran cada vez más en salud pública. El retroceso que hubo en el Sistema Nacional de Cuidados, hoy se hablaba del tema de la infancia, y agreguemos los adultos mayores, y agreguemos las personas con discapacidad, que dicho sea de paso en la reforma jubilatoria las maltratan bastante. O sea, hay retrocesos en el rol del Estado en prácticamente todas las políticas. Y eso lo anunciaron, no podemos decir que no avisaron. Claro, no, avisaron después de las elecciones, ¿no? Pero lo dijeron, que el Estado es un lastre. Y en todo caso, cuando se necesitó Estado, recurrieron a quién para financiar lo que se necesitaba, solo y exclusivamente a los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, y más nadie. Pasó durante la pandemia, cuando hubo que armar ese fondo COVID de asistencia inmediata por la situación de pandemia, le pusieron impuestos a los trabajadores y a los jubilados. Y a más nadie. Nosotros propusimos, ¿por qué no le pones impuesto a quienes tienen depósitos en el exterior o impuestos a las grandes empresas? Impuestos transitorios, no me vengan con especulaciones de qué va a pasar con la inversión después. No. Impuestos mientras durara la pandemia. No hubo caso. Solo los trabajadores. Con la reforma de la seguridad social, totalmente injusta, porque a los únicos que se les exigen más esfuerzo, los únicos que donan sangre en la reforma de la seguridad social,
son los trabajadores y las trabajadoras, y más nadie. Por lo tanto, la visión, acá hay una cuestión ideológica, profunda, estructural, de largo plazo. El herrerismo es antiestado. Arrancan las discusiones de la época del vallismo, ¿no? O sea, tenemos todo este bloque del Partido Nacional y hay una parte que en su momento había también el maninismo, ¿no? Y en el Partido Colorado, que eran contrarios a la lógica vallista del Estado escudo de los débiles. Y eso se fue moldeando con las décadas, ¿verdad? Y bueno, y tuvimos el gobierno herrerista en la década del 90 y era una pinturita, ¿verdad? De privatización, de un Estado que se retraía. Y ahora lo mismo, este gobierno con un claro corte herrerista deja bien en claro que el Estado para ellos es una carga, es un problema, es un lastre, es un costo, perdiendo de vista lo que todos sabemos y creo que compartimos, que es que sin Estado el bienestar no avanza, sin Estado mucho menos va a haber equidad, igualdad y oportunidades para los más débiles, y sin Estado, ni que hablar, va a haber menos derechos. Mario, ¿cuál es la mayor dificultad que crees que va a haber para el Frente Amplio en esta campaña de 2019? Creernos que la elección está ganada. El error más grande que podemos hacer. El gobierno se está deshilachando, es cierto, porque ustedes ven las encuestas y el gobierno está 15, 20 puntos abajo que hace un año y medio. Pero no está ni por asomo derrotado. Y además la pelea la van a dar. El frente está mejor. Hicimos autocrítica, algo decía Yamandú, y yo agregaría, además del tema de la comunicación de lo que hicimos, está en que teníamos una actitud soberbia, porque pensábamos que habíamos ganado para siempre. Ganamos en 2004, ganamos para siempre, porque esto era solo un camino de ida, íbamos a hacer todo bien, la gente lo iba a entender, qué necesidad de votar a otro. Y eso nos hizo daño, porque empezamos, dado que ya teníamos ganada la elección, empezamos a pescar en la pecera. Empezamos a mirar para adentro con sectarismo, con perfilismo, perdimos fraternidad, perdimos espíritu unitario, perdimos frente amplismo. Ese error no lo podemos volver a cometer. El frente está mejor, porque espero que hayamos aprendido esa lección. Y de acá para adelante lo mismo, porque de esa lección, ¿qué nos queda? Que nos precisamos todos. Nos precisamos todos para volver a ganar. Para ganar no va a sobrar nada y por lo tanto no sobra nadie. Todos los espacios del Frente Amplio son imprescindibles para ir a dialogar con la sociedad uruguaya entera, porque eso es lo que tenemos que hacer si queremos volver a gobernar. Mario. Si apaga el micrófono va a ser difícil, ¿no? No, pero ya le ha pasado toda la noche. En los últimos días se conocieron las declaraciones que hizo uno de los testigos en la causa que lleva adelante la fiscal, Sabrina Flores, donde el testigo, bueno, de algún modo se autoimputa porque él dice que él en cajas de whisky llevaba en 10 oportunidades, llevó dinero al piso 4, era trasladado en auto oficial, 50, 56 mil dólares. Sí. En etiqueta roja, la verdad que podía haber jugado un poquito bueno, pero más, ¿no? Pará, porque te lo quiero conectar todo esto con, bueno, lo que se conoce hasta ahora de Vertical Skies, creado 3 o 4 días antes de la proclamación de Lacalle Pou como presidente. Él dice que hace estos intentos para ganar licitaciones que en algunos casos se dieron, por lo pronto en UTE, aparentemente también en el Ministerio de Defensa, en la Armada. Y estamos hablando además de las mismas empresas que ordenó de algún modo a través de coimas el espionaje tanto tuyo como del senador Charles Carrera. Yo no sé cómo si vos lo calificás a este gobierno o no como demasiado penetrado por la corrupción, pero me preocupa el tema de la corrupción, a mi
Muy modo claro. de ver, va a ser uno de los desafíos inmediatos que va a tener que enfrentar las próximas autoridades, ¿no? Primero quiero hacer una precisión muy puntual. Vertical Sky no fue el que ordenó que nos espiaran. Todavía no sabemos quién ordenó y pagó para que nos buscaran los trapitos sucios a Charles Carrera y a mí. Parece que lo que me encontraron a mí es que iba demasiado seguido a Legítima Defensa y esas cosas, pero bueno, no lo lograron. Yo creo que en el gobierno ha habido actos de corrupción. A veces se enoja la gente del gobierno cuando uno habla de esto. Yo no estoy diciendo que todo el gobierno es corrupto ni nada por el estilo. No es eso. Pero a ver, Astesiano hoy está preso por 4 delitos de corrupción. Y él era el jefe de la custodia presidencial. Y era quien trabajaba y había orquestado una asociación para delinquir en un lugar donde lo puso el presidente, con acceso a toda la información del Estado. Y sí, es preocupante el tema corrupción, siempre es preocupante. Nadie está vacunado contra el tema de la corrupción. El tema es cómo trabajamos, primero para prevenirla, segundo, una vez que se da algún caso de corrupción, cómo reaccionar. Y lo ato a algo que habías estado hablando con Yamandú hace un rato, que es el tema del narco. Porque si bien uno habla a veces en abstracto de la corrupción, está claro que la mayor penetración del narco en tantos países también genera esa presión a la corrupción en los gobiernos, en los estados, en la sociedad. Y eso es muy... a ver, está pasando en muchos lados. Entonces vuelvo a decir, nadie está vacunado. Lo que tenemos que tratar es de combatirlo. Y eso se combate, primero, obviamente, castigando la corrupción cuando se detecta, pero también con mucha más transparencia. La transparencia en el Estado uruguayo no empezó con el Frente Amplio, empezó en el gobierno de Valle, pero claramente se profundizó en los gobiernos del Frente Amplio. Y ahora ha habido un retroceso. Hay cosas que deberían estar colgadas en la web y hay que ir a la justicia para que el gobierno te las dé. Y esconden cosas. Ha habido un retroceso en transparencia, un debilitamiento en la institucionalidad de la transparencia. Hoy de mañana en la Comisión de Presupuestos recibimos a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Realmente están trabajando en condiciones que si realmente tienen resultados es milagroso. El Frente Amplio presentó un proyecto de fortalecimiento de la JUTEP que duerme ahí en un cajón. El delito del enriquecimiento ilícito, también un proyecto que presentó el Frente Amplio. Ellos que suben penas a todo... Bueno, el enriquecimiento ilícito duerme en el cajón de al lado. Y una cosa fundamental, que duerme ahí sí en el cajón de los justos, en el sueño de los justos, el proyecto de ley del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo se puede pensar en transparencia si no hay una buena reglamentación de cómo la política se financia, de cómo se financian los partidos políticos? Hay que avanzar en todas estas lógicas de transparencia para prevenir los temas de corrupción. Vuelvo a decir, nadie está vacunado, el narco es una permanente amenaza en ese terreno, pero bueno, no solamente con las políticas de seguridad, de prevención, de represión, de rehabilitación, no solamente con el combate al lavado de dinero que también se debilitó en este gobierno, sino con políticas claras de transparencia y ética pública que, reitero, el Frente ha presentado proyectos y son totalmente ignorados por parte del oficialismo. Una bien cortita. La pregunta. La respuesta no sabemos. No te vamos a condicionar, imagínate. ¿Cuánto podría llegar a pesar esa corrupción en el resultado electoral? ¿A la gente le importa la corrupción? ¿Por qué me haces a mí una pregunta sobre el peso de las cosas?
¿O es una indirecta? Yo creo que pesa. Pero pongámoslo así, cada uno tendrá una evaluación de cuánto pesó el tema que se instaló sobre la cuestión de la corrupción en las elecciones anteriores. Yo no sé cuánto, pero algo pesó. Y además yo creo que acá ha habido como una catarata de cosas que no todas son de corrupción, ojo, pero sí que son bochornosas, que son escandalosas. El regalo del monopolio en el puerto de Montevideo. Un bochorno. Le regalan a una empresa un negocio por 60 años de más de 2.000 millones de dólares. Sin justificación, violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos. Le mandan a un narco pesado y peligroso. Y que sería terrible que quedara libre, dicho por ellos, pues le mandan express un pasaporte y quedó libre. Sin explicación. Otro bochorno. Y en el Ministerio de Turismo, que también cayó el ministro, ¿verdad? Porque ahí veo a Lilian, que hace así, gracias Lilian, que fíjense que el Ministerio de Turismo quería hacer un contrato de publicidad para que la gente viniera a hacer turismo a Uruguay con una empresa base en Estonia. Tema recurrente en Estonia, el turismo en Uruguay. Y además en un año donde no se podía hacer turismo. O sea, por más exitosa que fuera la campaña, igual en la frontera le íbamos a decir, no, mirá, estamos en medio de una pandemia, no te podemos dejar entrar. O el Ministerio de Vivienda, cuya ministra, que también cayó, sigue pensando que estamos en la década del 60, donde se asignaban las viviendas a dedo en función del color político partidario de la gente. Y así podríamos seguir. El caso Astesiano, una catarata, ¿no? Pasaportes truchos a los rusos, espionaje a legisladores, a sindicalistas, a estudiantes del liceo, a el ex jefe de policía, a la esposa del presidente. Tráfico de influencia, como decís vos, tratar de influenciar. Ahora nos enteramos que parece que hasta los pliegos de licitación los escribía Vertical Skies. En la UTE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Yo creo que esa cosa acumulativa, que alguna cosa sí es de corrupción y otras quizás no, yo creo que esas cosas van teniendo un peso porque son acumulativas. Y sobre nada de esto hay una buena explicación que dé el gobierno. Mario, ya nos quedamos como siempre sin tiempo, pero te quiero preguntar, en tu opinión, bueno, en eventual próximo gobierno del Frente Amplio, ¿sí? Siempre se dice que en los primeros 100 días, 150 días se plantean políticas quizás más de shock, más de impacto, o recuerdo en el caso del gobierno de Tabaré, claramente la creación de lo que fue el plan de emergencia, el plan... ¿Se necesita un nuevo plan de emergencia? ¿Se necesita alguna política de shock de alto impacto rápido en el caso de que el Frente gobierne? Yo creo que el plan de emergencia para el próximo gobierno es el Sistema Nacional de Cuidados. Tiene que haber un shock en materia de asistencia a la infancia, a los adultos mayores y a la gente con discapacidad en lógica de sistema de cuidados, que tiene impactos sociales, tiene impactos de género, todos sabemos quién se encarga de cuidar a los niños, a los mayores, a los discapacitados, a las personas con discapacidad, ¿sí? Y tiene impactos en la perspectiva de la gente, sobre todo de los chiquilines, ¿verdad? Hoy, hace un rato charlabas con Yamandú el tema de la infancia, claro. ¿Cómo no pensar que si no resolvemos de mejor manera el tema de las infancias, hipotecamos el futuro? Es evidente. Y eso no se hace solo con una política. Eso no es solo política social, ¿verdad? Es política social, pero es también los maestros comunitarios que prácticamente han desaparecido. O sea, ¿por qué los chiquilines empiezan a faltar a la escuela o al liceo? Bueno, alguien que se preocupe en ir a la casa a ver qué está pasando. O en materia ambiental y de infraestructura. Chiquilines que viven en asentamiento en el medio del barro, con el agua podrida circulando, ¿verdad?
O sea, son cosas integrales. Hasta la luz para evitar los delitos en un montón de lugares. O sea, creo que abordar esa cuestión tiene que ser una de las cosas inmediatas. Y otra de las cosas inmediatas que no van en esa dirección es el gran diálogo social, político, para revertir la reforma jubilatoria. Creo que ahí es otra cosa que el 2 de marzo del 2025, después de prerequisito que gane el Frente Amplio, porque no vamos a revertir nada si no cambia la correlación política, con el Frente Amplio en el gobierno, el primer día de gobierno, hay que llamar a un diálogo político, un diálogo social, porque tenemos que revertir la reforma injusta de la que hablamos hace un rato. Muchas gracias, Mario Vergara. Vos ya estás acostumbrado a este formato de entrevistas en vivo, pero ¿qué te pareció? No, la pasé muy nervioso, pero creo que está lo lindo, logramos. está lindo, Lo hay logramos. gente, Sí, es una cosa nueva. Es una está idea precioso, nueva. está precioso. Es una foto esto, la verdad. Y bueno, ahora sí voy a ver si puedo comer algo. ¿Sí? Bueno. Muy agradecido, muy agradecido. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Georgina. Gracias a todos. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Canelones, hace muchos años atrás, levantamos la primera bandera del Uruguay, nuestra primera comunidad. Y hoy seguimos levantando banderas de las que estamos orgullosos. Levantamos la bandera de la educación ambiental para que aprendamos a cuidar el ambiente. Impulsando todos juntos el programa Barrios Limpios, los hogares sustentables, las ecoficinas y el compostaje. Llevamos siempre la bandera de trabajar por más limpieza y más reciclaje, y también la de trabajar por el cuidado del agua, la biodiversidad y las áreas protegidas, cuidando nuestras playas, lagos y arroyos y todo nuestro patrimonio natural. Levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones a través del alumbrado 100% LED e incorporando vehículos eléctricos. Por último, pero no menos importante, levantamos la bandera de la economía circular, creando el nuevo polo de economía circular de Canelones. Hoy seguimos levantando banderas importantes, como todas las que forman la Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Somos la voz de un pueblo que ríe y canta. Los que trabajamos cada día en todo el país. Con nuestros muchachos somos las voces de la esperanza. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Defendemos lo nuestro, los derechos de nuestros estudiantes, nuestros puestos de trabajo, nuestro sueldo, nuestra educación. AFUTU, defendemos lo nuestro. M24 es mucho más que una radio. Es mucho más que un portal. Mucho más que contenidos en redes sociales. Ahora M24 tiene su propia plataforma audiovisual. M24 Mob. 10 horas de transmisión en vivo. Periodismo. Información. Entrevistas. Opinión y entretenimiento. Seguinos en vivo en el canal de YouTube de M24 y en m24.com.uy. Escucha. Mirá. Sentí lo que nos mueve. M24 Mob. La nueva plataforma audiovisual de M24. San José, tenemos el grupo justo de recibir a Carlitos Barceló. No, va. A presentar, vamos a no escatimar elogio, eso está muy bien. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿No están muy educados, no? Buenas noches. ¿Qué pasó con la autocrítica que dijimos, la comunicación? ¿Vamos a comunicarnos? Buenas noches. En ese sentido, en ese sentido. Qué importante el tema de la comunicación, el respeto, el saludo. Llegar a un lugar y decir buenas noches, ¿cómo andan? Saludar cuando uno llega, saludar cuando se va.
Ministro Salinas, ¿se acuerdan? Daniel Salinas se fue, armó una festichola, cantó. Al marchar, un beso y un adiós, cantó horrible. Pero fue una forma de saludar al final, que está bien. Maestro Salinas, que es de San José, es el papá del doctor Salinas. Maestro Salinas, que era el vecino de frente de mi casa. El vecino del frente era yo, él era el vecino de la vereda de enfrente. Qué curioso, me quedaba enfrente y a la izquierda. Ya en el fondo había una gente de San José y es así, frente a la Unión Ciclista. Salinas, una persona que muy formada, lo tenemos. Salinas fue ministro siendo médico y habiendo hecho un magíster en administración de empresas de salud. Atento, no está mal. Y habiendo hecho una especialización además en la parte financiera. ¿Y después qué hizo como ministro de la Salud Pública? Aprovechó los recursos financieros y favoreció a una empresa de la salud, lo cual es más o menos para lo que el tipo se preparó y para lo que estudió. Si nosotros traemos a Suárez a las elecciones para que haga goles, si lo trajeron a él, ¿para qué lo trajeron? ¿Para proteger la salud de todos? No creo. Fue para hacer esto lo hizo y hay gente que se calienta. Hay gente que no lo comprende a Salinas en esta incursión por el arte. Salinas estuvo cantando y canta feo, pero de más chico, lo que lo conocemos, él escribía poesía. Y es una lástima que no se haya mantenido en la poesía. Primero porque nos ahorrábamos escucharlo cantar, lo cual ya era una ventaja. Pero la segunda, porque la poesía de Salinas, cuando iba a la escuela, es muy buena. No la tenían. Es así. Hicimos una investigación. Acá tenemos un libro que incluye poesías escritas por niños cuando él iba a la escuela. Siendo niño, en primer año de escuela, escribió una poesía que voy a compartir con ustedes. Es una poesía que hizo primero de escuela, tendría Salinas 13, 14 años, y escribe esta poesía en la que se le nota cierta influencia de otros autores escolares. Influencia, l'influence, en francés. Manejamos francés, ¿verdad? Influence. Bonjour, Bonjour, ¿está bien? Sabemos de francés, sabemos poco. ¿Saben cómo se dice piojo en francés? Pou. Sabemos poco de francés porque no he escuchado lo suficiente que nuestro presidente se llama Lacalle Piojo. Vos sabés que es así. Ahí uno entiende por qué no fue al liceo francés, por ejemplo. Lo hubieran agarrado para la joda toda la vida y a él la joda no le gusta. Bueno, un poco sí. Pero él no estaba enterado, no le avisaron. Si él hubiera sabido, si hubiera tenido un indicio. Bueno, el asunto es que Salinas escribe una poesía, primer año de escuela, levanta la mano, Salinas, primer año de escuela, levanta la mano así, llamando a la maestra, viene la maestra y le dice, ay Daniel, ¿qué pasó? Porque había confianza. ¿Qué pasó, Daniel? Escribí una poesía, maestra, le dice. Dice, mostrámela, y Daniel se la muestra, ahí, en el salón de clase, la maestra agarra así la poesía, la lee, se emociona, se ponía muy fea cuando se emocionaba, pero se emociona y le dice, ay Daniel, qué bonita poesía. ¿Qué sucede? Ningún maestro, ninguna maestra se pueden quedar con algo que le pasa sin comentarlo. A la otra maestra de tercero, a la directora, a alguien. Yo creo que los grupos de WhatsApp se generaron en la dirección de una escuela, ¿entendés? En un momento en que querían comentar cosas, no podían, armaron un grupo de WhatsApp. Es eso. La maestra tiene que comentar y se lo comenta a la directora. Viene la directora, le dice, mirá lo que hizo Danielito. Le agarra la poesía, la lee, se emociona, se pone para leerla mejor los lentes con piolita, para no perderlo, lee la poesía y le dice, Daniel, qué bonita poesía. Y acá la tenemos, la poesía, para compartirla con ustedes. Poesía que tiene influencia
de otros autores escolares. Permítame que la lea porque obviamente no la... Mirá. De Danielito Salinas, poesía infantil. La osa al sol. Sosó sale a paseo. Sasá se asea. Sosó la observa. Siente cosas. Se acerca. Sosó se asea con Sasá. Sosó y Sasá. Sasa, sasa. Sosó, Sasá y Sosito. Sosito crece. Sosito sasa, sasa todo el día. Solo. Se cansa. Se acabó. El aplauso que le llegue a Daniel, por favor, al ministro. Así ve que lo aplaudimos con la poesía y no insiste con el canto. Que a Mario, que estuvo recién acá, lo escuchamos cantar en el Parlamento, lindo, el día del homenaje a Julio Julián, arrimaste, bien. Con la máscara, no sé, pero bien, Salinas no arrimó en ningún momento. No fue competencia. Bueno, nosotros, como decía Leandro al principio, vamos a estar armando una columna para ir hablando lo que pasa en la semana, sobre todo lo que vamos a ir escuchando. No sé, ustedes saben, hacemos actuaciones durante todo el año por el país. ¿Y qué hacemos con eso? Tratamos de escuchar mucho lo que sucede por ahí, lo que dice la gente, por aquello de la comunicación. Así que vamos a tratar de ser como un canal, un vehículo, para lo que se dice por ahí llegue a través de Legítima Defensa y de esa columna a todos, a muchos más, para seguir comentando, para que la conversación no sea cuando nos acordamos de arriba hacia abajo, sino en todas las direcciones posibles. Por ahí es que se construye, no de arriba hacia abajo, sino desde el pie, las cosas que verdaderamente importan y las que más duran. Bueno, muy bien. Antes de irme y dar paso al alemán, que es una cosa hermosa, les quiero contar algo muy lindo que ha estado pasando en estos últimos meses en San José. Lo voy a atar con algo que también sucedió en Chile. Ustedes todos se acuerdan, se dice que Neruda, resistiendo el golpe de Estado de Chile, como último acto de enfrentamiento y de no aceptación, murió cuando el golpe de Estado. Sucedió algo parecido en San José con nuestro queridísimo Paco Espínola, en los días cercanos al golpe de Estado de nuestro país. Y pasó hace 2 días que condenaron a todos los que participaron, tuvieron que ver con el asesinato de Víctor Jara, aquel hermoso artista chileno, y le llega a la justicia cuando se están por cumplir 50 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre, y de su asesinato. Bueno, después de 48 años en San José, por primera vez la justicia se sacó la venda y miró para el lado de los más infelices, para que sean por algún retito privilegiados, y la justicia, por primera vez en San José, primera vez en casi 50 años, trató el tema de secuestro, tortura,
y demás abusos contra los derechos de un grupo de muchachos, en ese caso de la Unión de Juventudes Comunistas de San José, pero fue el principio de mucho dolor para el pueblo, para San José. Nunca se los había llevado frente a la justicia. Hace poquito se los encontró culpables a 2, Macaluso y Francia, y están pagando su condena. Los otros días a uno de ellos, Macaluso, se le apagó la tobillera, podés creer. Justo coincidió en un momento que denuncian que se había escapado de su casa. Podrás creer. Tuvo que ir a responder frente a la justicia como un delincuente, que es, y volvió a la prisión domiciliaria. Demoró, a veces demora. La justicia es como la presbicia, tarda, pero para mirar bien tiene que llegar. Nos vemos. Tenemos el gusto de recibir para cerrar esta segunda peña de Legítima Defensa a Gerardo Dorado, el alemán. Gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para él. La 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 la. ¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar. Entre tanto frío multinacional se vino a colar, maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera. La 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 la. Dicen que los que están con la pelota no se tienen que preocupar, no hay ejemplo para dejar, pero es tan evidente que transforma si la forma para llegar se hace digna de reflejar. Entre la parafernalia de lucrar, de no redituar, de todos en contra, ser el punto en lo olvidado y al final, de nuevo Uruguay, cambiando la historia, enojo del que está en todo momento, convencido de lo que al fin el trabajo hizo decidir, consciente de virtudes y defectos, sin el humo ni el berretín, ni recetas a repetir. Unos dicen jugar bien o jugar mal, jugar es jugar, que historia ni cuento, si el país entero sale a festejar, si juega Uruguay, que lo arme el maestro, porque conoce lo que dan sus compatriotas, van a trancar con la cabeza la derrota, maestro, por eso mismo siempre le van a creer, valor que no depende de ganar o de perder, maestro, que cuando habla dice de nuestras historias, se va metiendo de a poquito en la memoria, maestro, cuando en la plaza se juntaba toda la barriada, cancha de tierra improvisada, maestro, de la injusticia de volver al cantegril, de que llega uno y por el camino quedan 1000, maestro, de aquellos sueños enterrados en cantinas, de los vestuarios de agua fría, maestro, porque destaca el colectivo para levantar cualquier adversidad, maestro,
Dice que el grupo es el que forja su destino y que la recompensa es el camino, maestro. Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera, dotada de estrategia sin final. Yo nunca me quería levantar, mi madre me mandaba a la escuela, merienda en bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo sin motivo ni razón. Si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió, sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es. Lo que te muestran de botija como malo, como bueno, lo aprendes. La 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 la. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle. Yo no sé lo que dormir el hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición juzga a otros gurises, pues sus padres le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La 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 la. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle. Yo no sé lo que es dormir el hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición juzga a otros gurises, pues sus padres le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La 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 la. Vamos arriba, gracias. Gracias por ese canto. Fuerte aplauso para Gerardo Dorado, el alemán.